Hola a todos. Vamos a continuar con el tema de viscosidad. Esto es parte del capítulo 1 del libro de fenómenos de transporte del BIRD y viene después de lo que estuvimos viendo de los diferentes sistemas de coordenadas. Para hablar de la viscosidad, nosotros vamos a empezar a analizar lo que es la transferencia de momento y la dependencia de viscosidad dependiendo de presión y temperatura. Muchas veces la viscosidad ya nos la dan de tablas, pero hay situaciones, dependiendo de las condiciones o de las sustancias, que no existe la viscosidad y hay algunos fundamentos teóricos, algunos procedimientos que podemos seguir para hacer el cálculo de esta viscosidad. Para ello podemos utilizar este tipo de tablas donde está graficando la temperatura reducida y la viscosidad reducida. Y estas líneas aquí vienen bajando de acuerdo a la presión reducida. Estas condiciones reducidas se calculan al hacer la división entre la temperatura de la sustancia entre su temperatura crítica o la presión entre la presión crítica o la viscosidad entre la viscosidad crítica. ¿Qué conocemos como una condición crítica? Es aquella condición donde las densidades de un líquido y del vapor son iguales, el punto crítico, y ahí vamos a poder tener temperatura crítica, presión crítica, viscosidad crítica, las condiciones críticas de esa sustancia. Para la temperatura crítica es esa temperatura a la cual el gas no se puede licuar sin importar la presión. Pudiéramos seguir como el gas LP que utilizamos en casa, es un gas que está licuado a presión. Pero hay otras condiciones donde los gases, por más que tú aumentes la presión, no los vas a lograr licuar, van a seguir estando en su fase gaseosa. A eso le llamamos la temperatura crítica. Y la presión crítica es la presión mínima que tienes que aplicar para que pueda haber licuefacción a esa temperatura crítica. Es la relación entre temperatura y presión críticas. Entonces, tenemos las condiciones del fluido, que puede ser su temperatura y su presión. Y vamos a buscar, por ejemplo, digamos que es este valor 3. Con esa temperatura, si logramos calcular la temperatura crítica o la sacamos de tablas, esas sí las tenemos, podemos calcular la temperatura reducida. Buscamos el valor de temperatura reducida, vamos a subir hasta el valor de la presión reducida, que digamos que es 25 o puede ser, por ejemplo, 10. Aquí estuviéramos en 2.5, subimos a 10 a su presión reducida y después nos seguimos moviendo para llegar a estimar de una manera teórica la viscosidad reducida. En algunos de los ejercicios vamos a ver que esto también igual se puede hacer en laboratorio o en experimentos, y el cálculo que hagamos de nuestro ejercicio lo vamos a comparar con los resultados experimentales y ver si leímos bien la tabla o si llegamos a un valor similar. Y de aquí, bueno, hay ecuaciones empíricas que así funcionan, que de acuerdo a las investigaciones que se realizaron, se tienen estos coeficientes o estas constantes y que esta viscosidad crítica depende del peso molecular a la 1 medio por la presión crítica por la temperatura crítica a la -1/6. Con esta ecuación, una vez que nosotros conocemos la presión crítica y la temperatura crítica, pudiéramos calcular la viscosidad crítica de la sustancia que estemos analizando. Con esa viscosidad crítica también podemos, y con la viscosidad reducida, podemos calcular la viscosidad del fluido que estamos analizando. Este es un pequeño ejercicio, le pueden pausar el video o lo pueden intentar realizar. Aquí lo que hay que hacer, estamos calculando la viscosidad crítica del nitrógeno a 50 Celsius y 854 atmósferas.
Ya tenemos la presión crítica y temperatura crítica. Se las iba a pedir que la sacaran de tablas, pero a veces se nos complica más. Si lo quieren practicar, pueden buscar ya sea en Google o en algún libro cómo pueden ustedes buscar las condiciones críticas del nitrógeno y dependen de la presión y temperatura. Entonces, eh, pueden nada más por double check, pueden buscar estos valores y confirmar que sean los correctos para el nitrógeno. De aquí, como nos están dando las condiciones del nitrógeno, entonces esta es la temperatura del nitrógeno, esta es la presión del nitrógeno. Y al tener sus condiciones críticas, podemos calcular las condiciones reducidas. Esto es el eje de las X en el gráfico que les enseñé anteriormente. Y este iría a lo que es la línea que veíamos de las presiones. Entonces, el valor que les dé de la temperatura crítica, buscan en X, ahí van a subir y van a leer lo que les dé hasta que lleguen a PR y se van a ir a la izquierda a leer lo que es la viscosidad reducida. Esta viscosidad reducida, ahora lo que van a hacer con ella es que ya vamos a poder, por otra parte, lo que tenemos aquí es la viscosidad crítica. Con las condiciones críticas y con el peso molecular ya vamos a poder calcular la viscosidad crítica. Entonces, con esa viscosidad crítica y con la viscosidad reducida que sacaron de la tabla, con estas lecturas, despejamos aquí y ya vamos a poder calcular la viscosidad de nitrógeno a estas condiciones. De experimentos se llegó a hacer este cálculo en POIS o POS, como le quieramos decir, que sabemos que un POIS es igual a 1 gramo sobre el segundo centímetro. Olvidé mencionarles, con estas condiciones, utilizando presión en atmósferas y en Kelvin la temperatura, el valor de esta ecuación empírica va a ser en micropos. Y bueno, lo pueden dejar así o lo pueden convertir en pos. Ya sabemos, este es micro, lo multiplican para que pase a pos. Y bueno, ya que hagan los cálculos, pueden comparar con el resultado en pos de aquí, de los valores experimentales, para ver si lo que hicimos el cálculo con las tablas nos llega a un valor similar. Bueno, voy a seguir con lo que vamos a ver. Ahora, esto es sobre la teoría molecular, también de la viscosidad. Ahora vamos a hablar de gases a baja densidad. Esto va a ser desde el punto de vista teórico de una cinética elemental de gases. Esto es meramente teórico. Es difícil que lo lleguemos a imaginar. Aquí lo que vamos a considerar, esto es un gas puro, después vamos a ver que podemos trabajarlo con mezclas, pero lo que estamos aquí considerando es que las moléculas van a ser van a ser moléculas esféricas reducidas y que no se están atrayendo entre sí, que es un poco parecido a lo que es un gas ideal. Y con esto, estas esferas van a tener un diámetro y una masa. ¿Qué es lo que pasa? Estamos haciendo el análisis tan microscópico, no tan microscópico, pero sí a una dimensión en la que nosotros podemos analizar la velocidad media de este gas puro. ¿Qué es lo que pasa? Que consideramos que cada una de las esferas, cada una de las moléculas del gas, se va a estar moviendo a diferentes velocidades. Pero nosotros no vamos a no podemos alcanzar a medir las velocidades de todos los gases, de los componentes del gas. Lo que vamos a hacer es tener esta velocidad media que se va a calcular con esta ecuación. Aquí K es la constante de Boltzmann. Esta constante de Boltzmann nosotros la vamos a poder calcular ahorita también, igual si quieren pausar un poco el video, y se calcula vamos a dividir la constante de gas ideal entre el número de Avogadro. Y ya con eso vamos a tener el valor de K en las unidades de Joule por Kelvin.
Ahorita que estamos viendo esto, me estoy yendo un poco rápido para no hacer el video muy largo. En la clase tal vez estaríamos viendo algunos más ejercicios y otras definiciones, pero solo estoy pasando un poco rápido para no aburrirlos con tanto hablando. Entonces, ahora qué vamos a ver. Vamos a hacer este ejercicio donde nosotros podemos calcular la viscosidad de un gas monoatómico, en este caso, que va a ser un gas puro, y que va a seguir los parámetros de Lennard-Jones. De eso vamos a ver un poco más a detalle qué hacía Lennard-Jones, pero lo que él hizo, encontró varios parámetros que se pueden aplicar a este tipo de ejercicios y pueden ser monoatómicos y ya después como sustancias más grandes. Vamos a tener este valorcillo aquí de omega, que es la integral de colisión para la viscosidad en el caso de las esferas rígidas. Y aquí vamos a tener un diámetro que vamos a representarlo con esta sigma. En el ejercicio nos está pidiendo que calculemos la viscosidad del CO2 a diferentes temperaturas y a una misma presión. Y considerando lo anterior que hablábamos de las esferas rígidas, en la siguiente diapositiva vamos a ver los parámetros. Los dejé ahí en la presentación para que los vieran si en algún momento los necesitamos, pero aquí ya les estoy dando los que vamos a utilizar. Básicamente es el del diámetro, está en Armstrongs, es una unidad muy pequeña porque estamos hablando del diámetro de las moléculas, de las esferas que estamos aquí analizando. Entonces, esta viscosidad se va a calcular con este constante. Aquí una disculpa, no le puse este eh, coeficiente, no, ¿cómo se dice? Superscript acá arriba, pero es por 10 a la menos 5, ¿sabes? Entonces 2.6693 por 10 a la menos 5. Y va a estar multiplicando a este valor aquí que es la raíz del peso molecular por la temperatura entre el diámetro en Armstrongs y este, este valor aquí nos está considerando lo que sería un tipo esfericidad, ¿sabes? O sea, como que qué tanto esfera se ve ese valor. Y esos valores puede ser cercano a uno, puede ser mayor, puede ser menor. Aquí en esta tabla ya les estoy poniendo yo unos ejemplos y son lo que podemos utilizar para este ejercicio. Aquí ya ustedes pueden hacer los cálculos y ojalá y si les llegue a dar estos valores que están aquí. Eso es lo que ustedes van a calcular con esta ecuación. Van a utilizar estos diferentes valores en la ecuación, tienen el peso molecular y al comparar estos valores, si nos da lo mismo, es muy similar, podemos decir que la ecuación está funcionando bien. Recordamos, esto es teórico, estamos viendo las ecuaciones ya finales. Para que los investigadores hayan llegado a este valor, es que estuvieron haciendo, ya sea de las observaciones, tratando de encontrar las ecuaciones que podían dar esa observación que encontraron, o hacían las ecuaciones teóricas y después iban al laboratorio a aplicar lo que habían desarrollado a ver si replicaba lo que tenían en la teoría. Esto en su tiempo, y bueno, actualmente también es sorprendente porque en cuanto a todas las ecuaciones y pareciera un número random aquí que se está utilizando, pero sí está realmente siguiendo a lo que se da en valor en laboratorio, que muchas veces incluso en experimentos menos controlados o de mayores cantidades, no es posible replicar valores. En este caso, en estas condiciones sí se puede. Y bueno, pues ojalá y les haya llegado a este resultado para hacer una práctica de cómo podemos calcular las viscosidades, en este caso para un gas puro a bajas densidades. Estas son las tablas que les estaba platicando. Como les comentaba, pueden encontrar las propiedades críticas también en tablas.
que después con las condiciones de los fluidos se pueden calcular las condiciones reducidas y con las condiciones reducidas podemos llegar en este caso a la viscosidad. Y los parámetros que estuvimos utilizando. Este es en general es lo que es el diámetro de las partículas de los diferentes gases que estamos aquí analizando. Ahora podemos analizar esta ecuación. Aquí ya se nos pudiera llegar a complicar un poco y lo podemos ver en la siguiente clase más a detalle. La viscosidad, pero de una mezcla de gases a baja densidad. Porque podemos pensar, ¿qué pasaría si mezclamos, por ejemplo, dos sustancias? Una sustancia tiene su viscosidad, la otra sustancia tiene su viscosidad también. Si las mezclamos, predomina una viscosidad, predomina la otra viscosidad, o, o se puede llegar a una viscosidad promedio. Perdón. Pues eso podemos verificarlo o revisarlo matemáticamente con las ecuaciones. Y entonces lo vamos a tener aquí, que la viscosidad de estos gases se puede calcular con esta ecuación, que es la ecuación para la viscosidad de mezcla, con algunos parámetros que ahorita vamos a estar revisando, por ejemplo, una cantidad adimensional que se va a utilizar, o sea, un valor numérico. Y tenemos la fracción molar de la especie A, XA, la viscosidad de esa especie A, peso molecular de la especie A. Y estas cantidades adimensionales que ven aquí, estas se pueden calcular con esta ecuación, que también está en función de los pesos moleculares, de las viscosidades y de los pesos moleculares nuevamente. Igual, es una fórmula empírica porque estamos utilizando coeficientes constantes que fueron definidos a partir de los desarrollos matemáticos de los análisis y después ya puesto a prueba en laboratorio. Aquí les enumero ecuación 1 y ecuación 2 porque en el siguiente ejercicio nos recomiendan que utilicemos primero la ecuación 2 y después la ecuación 1. Aun cuando para esta explicación lo que estamos utilizando o a lo que queremos llegar es al cálculo de la viscosidad de la mezcla, que consideramos ecuación 1, y que necesita un parámetro que está en la ecuación 2. Vamos a ver. Dice que calculemos la viscosidad de la siguiente mezcla y nos da las condiciones, que son 3 gases a una atmósfera y 293 Kelvin. Y dice que a partir de los datos proporcionados sobre los componentes puros. Ok, sí, porque en esta tabla nos está diciendo que tiene un peso molecular y una viscosidad, CO2, oxígeno y nitrógeno. Entonces, nos está diciendo las fracciones molares del componente, su peso molecular y su viscosidad. Es lo que se refiere a que son como si fueran componentes puros, porque es la viscosidad, si solo es CO2, la viscosidad de oxígeno y la viscosidad de nitrógeno. Pero ahora vamos a empezar, nos recomienda utilizar la ecuación 2 y después la ecuación 1. Aquí también igual, en este ejercicio, si lo pueden ir haciendo ustedes, lo que hay que hacer es, tenemos en esta tabla, son 3 especies, 1, 2 y 3. Y podemos calcular o considerar, de acuerdo a estas ecuaciones, alfa y beta, o sea, una especie y la otra especie. Como tenemos 3 especies, vamos a tener una alfa que se va a hacer estas ecuaciones de peso molecular de alfa entre peso molecular de beta, viscosidad alfa entre viscosidad beta. Lo vamos el componente 1 o el CO2 con el componente 1, 2 y 3 y después el 2, oxígeno, con el 1, 2, 3 y después nitrógeno con el 1, 2, 3.
Y por eso cuando hacemos esta división aquí, ustedes pueden ver que cuando es el mismo AB, entonces por eso nos da 1, porque pues es el mismo valor. Y lo mismo cuando es el valor 2, y lo mismo cuando es el valor 3. Pero entonces, bueno, para empezar pueden ustedes verificar si con estos pesos moleculares y con las viscosidades nos da esta misma tabla. Aquí este ya es la respuesta, pero ustedes inténtenlo para practicar, para ver cómo llegan a esto. Y aquí nos está pidiendo la sumatoria. También igual hay que calcular este valor adimensional aquí que marca como phi alfa beta. Lo calculamos con las condiciones de AB, que son las que estamos marcando aquí, esta división de peso molecular, viscosidad, peso molecular, pues son estos, ¿no? Entonces vamos a utilizar estos valores de aquí. Tengan cuidado con los exponentes y tengan aquí el número 2 también. Y ya que los calculan, entonces ya vamos a hacer esta parte de aquí abajillo. Aquí nos está diciendo que es la sumatoria de uno del componente B al 3, porque son 3 especies. Y aquí son los alfas hasta n, pues igual son 3 en este caso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Aquí yo medio me norteé un poquillo, no encontraba bien cuál era el que había que poner, pero al final lo que tienen que llegar al resultado es este de 0.763, 105, y van a hacer la sumatoria de la multiplicación de esta fracción que está aquí, multiplicada por su valor correspondiente del phi AB, y después van a hacer la sumatoria, que serían estos tres, y ya lo vamos a poner aquí. Y ya con eso, nosotros estaríamos resolviendo este ejercicio. Hay que ver qué valores nos dan. Y al final tenemos que llegar a la densidad de la mezcla. Si les queda alguna duda, les recuerdo, seguimos trabajando con el libro Beard y estamos en el capítulo 1 de la parte de momento. Para la siguiente semana vamos a empezar ahora con el otro con calor, para ir avanzando con los tres fenómenos de transporte y ver poco a poco avanzar un poco más en los temas que tenemos que ir viendo. Espero que este video les sirva y ya la siguiente semana platicamos para ver cómo avanzaron con esto y podemos ver la siguiente clase. Muchas gracias. Hasta luego.